Buenos días, buenos días. ¿Se me escucha bien? Sí, señor. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por atender nuestra invitación a este QExplore. Hoy nos acompaña Gersol Gil y Cristian Fernández para darnos pues todos estos conocimientos y recuerden que ustedes pueden hacer cualquier pregunta en cualquier momento a través de nuestro chat y bueno, nuestros expositores estarán a tanto para resolver sus dudas. Esperamos que ustedes puedan disfrutar esta sesión del día de hoy y pues nuevamente muchas gracias por acompañarnos. Bien, buenos días, ¿qué tal todos? ¿Cómo están? Espero que estén teniendo una bonita mañana. Entonces hoy vamos a tratar, sobre Kubernetes, QExplorer. Vamos a explorar un nuevo mundo de posibilidades que tenemos con, con esta bonita herramienta. Entonces, me presento. Hoy vamos a tener dos colaboradores. Me presento, yo seré su servidor el día de hoy, Gerson Hill, parte del equipo de DevOps de Solvex Dominicana, y bueno, nuestro asistente Cristian Fernández, también parte del equipo de DevOps. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a ver algunos conceptos, qué es Kubernetes, por qué usar Kubernetes, aparte de la arquitectura. Este punto es importante para entender cómo realmente Kubernetes funciona por detrás. Algunos componentes y ver la disponibilidad y un poco el escalado automático, la seguridad y la portabilidad y flexibilidad que esto nos da. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Bien, entonces, empezamos. Kubernetes es un sistema de orquestación de contenedores de código abierto que automatiza el despliegue, el escalado y la gestión de aplicaciones en contenedores. Pero claro, cuando nos hablan de un sistema de orquestación, siempre nos llega a la mente. Bueno, cuando hablan de orquesta, siempre nos llega a la mente una orquesta musical, pero el caso no es este. Se le llama orquestación a un proceso, la cual Kubernetes se encarga de administrar, implementar y escalar tus contenedores, o sea, tus aplicaciones en contenedores en un ambiente distribuido, la cual generalmente los orquestadores pues, te ofrecen muchas características, las cuales puede ser un balanceo de carga, una automatización automatizar el escalado de las aplicaciones, parte de seguridad, ya te vienen con features de seguridad, ya vienen, como que dice, ya preinstalados, simplemente es utilizarlos, y unas cuantas cosas más, monitoreo, health check, muchas más. Entonces, antes de entrar de lleno con el tema, primero tenemos que ver algunos conceptos claves, la cual son algunos conceptos de imágenes y contenedores. Entonces, vamos a empezar con las imágenes, ya que sin esta no podemos ejecutar contenedores en sí. Entonces, la imagen en sí es, dígase un archivo TXT, un archivo de texto, donde nosotros le introducimos instrucciones de las dependencias que va a tener nuestra aplicación. Cualquier librería, cualquier configuración, ni más ni menos. Es solo los componentes y dependencias necesarias que nuestra imagen o aplicación necesita para esta ejecutarse en cualquier ambiente. Que para ejecutar imágenes necesitamos los contenedores. Y los contenedores, bueno, como aquí lo indican, son un entorno ligero y aislado que empaquetan una aplicación junto con todas sus dependencias. Ese empaquetado es realmente la imagen. Esto garantiza que la aplicación se ejecute de una manera coherente en diferentes entornos, lo que facilita su portabilidad y escalabilidad. Siempre hay que tener en cuenta algo, y es que cuando nosotros creamos una imagen, tenemos que hacerla lo más ligera posible, porque solamente necesitamos, como comenté, lo que se necesita para que nuestra aplicación se ejecute. Entonces, como una imagen es simplemente, es un archivo de texto, no pesa mucho, vamos a suponer que el máximo que le podría llegar a pesar una imagen es 1 GB, pues esta es fácilmente transportada, dígase en un repositorio, tú puedes almacenar esa imagen y cualquier persona la puede usar en cualquier entorno, la puede descargar
puedes cargarla a una persona externa a la empresa, ya que tú hayas hecho, dígase, una herramienta para monitorear contenedores. Bueno, eso es una herramienta, es una imagen. Entonces, dígase que cualquier persona que quiera básicamente utilizar tu herramienta, pues simplemente tienes que descargarla y con simplemente tener un ejecutador de contenedores, en este caso Docker es uno de ellos, es un runtime, pues con simplemente tener esta herramienta, simplemente va a poder ejecutar tu aplicación con simplemente un comando. Esto es una de las, bueno, de las grandes posibilidades que nos dan los contenedores. Pero claro, hay que tener una clara diferencia de por qué una máquina, de qué es una máquina virtual o, bueno, qué tiene, qué está, cómo está compuesta y cómo está compuesto un contenedor. Al final, si podemos ver la imagen, la principal diferencia está en el sistema operativo, en el en el Gear OS, ya que a las máquinas virtuales se le tiene que instalar un sistema operativo, cosa que a los contenedores no. Entonces, tienen algunas similitudes, por ejemplo, necesitan una infraestructura, un sistema operativo host, pero claro, aquí viene la diferencia. Es que los contenedores simplemente necesitan un runtime, algo que lo pueda hacer, lo que puedan ejecutar, lo pueda eliminar, lo pueda parar, simplemente eso, un manejador. Y con esto, simplemente, con tú, simplemente darle dígase, un Docker Run a tu imagen, pues esta se va a ejecutar con todos tus features, configuraciones dependientes, simplemente es ejecutarla y empezarla a usar. Lo cual, en una máquina virtual, el caso no es así, ya que este necesita un virtualizador, o bueno, tu máquina necesita un virtualizador para tú poder ejecutar, o bueno, crear una máquina virtual y poder utilizarla. Tengo que aclarar que ninguna de las dos, o sea, ninguna reemplaza a otra. Ni la máquina virtual reemplaza a los contenedores, ni los contenedores reemplazan a la máquina virtual. La máquina virtual tiene su público y también sus usos. Es, evidentemente, un contenedor tú no puedes ejecutar un sistema operativo, ni dígase un programa muy pesado, ni abrir un navegador, cosas que en la máquina virtual sí se puede. Y para ese tipo de uso, que también se puede utilizar para montar aplicaciones, no es que aquí no estamos satanizando nada, pero para ese tipo de uso, pues las máquinas virtuales son ganadoras. Entonces, ya viendo un poco los conceptos de qué más o menos es una imagen, qué más o menos es un contenedor y cómo se compone, pues vamos a empezar ya con Kubernetes. Entonces, ¿por qué utilizamos Kubernetes? Estos son los tres puntos que yo veo más fuerte en la parte de donde Kubernetes, bueno, brilla, que es la escalabilidad, la disponibilidad y la eficiencia. Empezando por el punto uno, escalabilidad, bueno, Kubernetes te permite escalar de manera automática, ya sea de un escalado de manera horizontal o vertical, en función a la demanda, lo que evidentemente te garantiza un rendimiento óptimo, tanto como rendimiento de la aplicación y económico. También la disponibilidad. Kubernetes ofrece funciones de autorreparación y equilibrio de carga para mantener las aplicaciones siempre en su funcionamiento óptimo. Kubernetes tiene componentes que te van generalmente eh, haciendo un chequeo, dígase diario o cada segundo de esas aplicaciones. Si hubo un problema o algo, pues él siempre, si está en su posibilidad, siempre te va a mantener la aplicación disponible. Dígase en el caso de que su aplicación por X o Y razón, pues bueno, se murió. Pues Kubernetes fácilmente te vuelve a crear otra instancia y te deja esa instancia ahí muerta para que tú te des cuenta de que, mira, esta instancia acaba de morir, fíjate, y yo te la acabo de revivir otra. Por favor, vamos a hacer algo para que no vuelva a ocurrir. Tú, bueno, ya le aplica más. Bueno, haces un escalador horizontal, si es que la instancia se murió por falta de recursos, bueno, por falta perdón, de réplicas o por falta de recursos, haces un escalador vertical. Entonces, otro de los puntos fuertes es la eficiencia. Entonces, el apartado de la eficiencia, el Kubernetes te ayuda a automatizar tareas de despliegue, el escalado y la gestión de contenedores, lo cual reduce la carga de trabajo del equipo, ya que Kubernetes utiliza manifiestos declarativos, aunque también podemos crear básicamente
podemos crear contenedores o, bueno, aplicaciones o componentes de Kubernetes directamente desde el PowerShell, pero ya vamos a eso. Entonces, Kubernetes utiliza manifiestos declarativos. Estos facilitan mucho la automatización en algunas tareas. O, bueno, que todas las tareas. Entonces, también tiene opciones de escalado y la gestión de contenedores, como comentamos anteriormente, Kubernetes tiene ya opciones que se llaman HPA, que se refiere al Horizontal Pod Autoscaler, y el BPA, que es el BPA, que significa al Vertical Pod Autoscaler. Entonces, una vez, digamos que tú configures todo esto, pues eh, dígase que la reducción de carga de trabajo de tu equipo va a ser significativa, ya que no va a estar siempre pendiente a los despliegues, simplemente con que Kubernetes te despliegue la aplicación y te notifique, mira, tu aplicación se ha desplegado acá, y simplemente visualizar con herramientas de monitoreo, que de estos hay muchas, y propias de Kubernetes también, con la cual tú simplemente, bueno, todo está en verde, todo está correcto, bien. Entonces, eso te ahorra mucho carga de trabajo y también tiempo. Entonces, estos 3 puntos yo lo considero que son clave a la hora de por qué usar Kubernetes. Entonces, vamos al siguiente tema, y es otro punto clave, que es la parte de la arquitectura. Que aquí es donde, bueno, aquí es donde es importante entender cómo funciona todo esto. Entonces, Kubernetes tiene dos nodos, bueno, dos puntos importantes, que son el nodo maestro, que es el responsable de la gestión y orquestación del clúster, incluida la programación de contenedores y el mantenimiento del estado. Y también están los nodos trabajadores o minion, como quisieran llamarlo, que son los nodos que se encargan de ejecutar las aplicaciones, proporcionar recursos de computación, de red y de almacenamiento. Esos son los dos principales nodos, y me parece que son los únicos que hay. Entonces, vamos a ver ya un diagrama más profundo de cómo funciona todo esto y qué componentes tiene y cuál es el uso de cada uno. Entonces, todo lo que vemos acá, toda esta parte de acá, es el clúster de Kubernetes. A esto se refiere, cuando se refiere al clúster de Kubernetes, se refiere a cuando hay un nodo master y un nodo worker. En este caso, como pueden ver, hay 3 nodos. El master y hay 2 workers. Como se pueden fijar, solo hay un master con sus componentes, pero en los workers, cada worker tiene su componente, tiene su kubeproxy, tiene su kubelet, tiene su runtime, que son estos 3, en la cual evidentemente trabajan por separado. Entonces, este es el control plane del cluster, del nodo master. Un nodo es básicamente como una máquina virtual, donde tiene básicamente sus recursos, donde tiene las redes, tiene donde está la RAM, el almacenamiento, la administración de redes y todo eso. Entonces, vamos a hablar por partes. Primero vamos con la API. Antes de continuar, recuerden que todo esto es el control plane, donde básicamente pasa, donde el Kubernetes administra todo sus componentes. Entonces, primero vamos con el QAPI Server, que es lo que permite la interacción con el control plane. Pero también este es el componente principal de Kubernetes, ya que es la propia API. Cada cluster en su nodo master eh, tiene endpoints de la API de Kubernetes, la cual este Kube API Server tiene interacción con todos los demás componentes y todos los demás procesos que ven en este diagrama. También este Kube API Server se encarga de siempre velar, dígase, por la salud de todos estos procesos, de siempre estar pendiente de que estos procesos siempre están en buen estado, tengan buena salud. Entonces, él se encarga básicamente de, aparte de ser la administración principal o el componente principal de toda esta arquitectura, también se encarga de velar por ellos, de que todo esté correcto. Entonces, luego vamos con el segundo componente, que es el etcd. El etcd es básicamente una base de datos de clave-valor donde se aguardan todas las configuraciones de nuestro clúster. Ya esta base de datos nos ayuda mucho para los disaster recovery. Cuando estamos
actualizando la versión de nuestro clúster de Kubernetes y pasa algo indebido o la versión no es compatible con los pods y eso, o algo parecido, algo imprevisto, pues podemos utilizar los datos de esta base de datos de clave valor para volver a la versión anterior, ya que esto almacena básicamente toda la data, todo lo que se hace en el clúster, todo pasa por acá. Y también me parece que es el único componente que se comunica directamente con el API Serve. Entonces luego vamos con el Control Manager, que básicamente corre todos los controladores de Kubernetes. Esto, pero su controlador principal es el de velar por los nodos. Él se encarga básicamente de que los nodos, estos nodos que están acá, siempre estén en un correcto funcionamiento, de que su salud esté bien. Si en algún caso, dígase que un nodo tenga saturación de la memoria, pues se encarga de liberarle memoria a ese nodo. Ya se hace si haya alguna aplicación donde esté consumiendo de más de la cuenta, entonces este Control Manager se encarga de, dígase, eliminar esa aplicación de un nodo y volverla a crear en otro, para que el otro nodo que está, dígase, un poco más holgado en cuanto a memoria, pues, bueno, ahí ejecute la aplicación y libere carga del primer nodo. También esto administra también los controladores de red, los controladores de almacenamiento y de seguridad. Entonces luego, vamos con el último del nodo master, que es el que decide, el queue scheduler, el que decide en qué nodo va cada pod. Pues básicamente esto es un proceso un poquito, bueno, extenso diría, pero es básicamente tú no lo sientes cuál es el proceso, pero lo que él básicamente hace cuando tú quieres ejecutar un nodo, perdón, pero cuando tú quieres crear un pod, pues básicamente lo que él hace es que él tiene ya seteado una serie de configuraciones y un algoritmo donde en la lista de pod que tú estás pidiendo que se cree, él va verificando en qué nodo se puede crear ese pod. Y una vez que él decide crear ese pod, pues va directo y se comunica con el API. Y le dice al API, mira, en este nodo yo quiero crear mi pod. Entonces el API se comunica con el kubelet de ese nodo y le dice al kubelet, mira, el POP se tiene que crear acá. Y en ese nodo se crea el POP. Por eso es que en cada worker nodo o nodo trabajador o nodo minion, como quieran llamarle, hay un kubelet, hay un kubeproxy, hay un container runtime. Es porque el API se comunica con esto específicamente. Se puede comunicar con el kubelet de este nodo, de este segundo nodo, para crear nuestro pod, nuestra aplicación, nuestro contenedor en este nodo. Entonces vamos con los nodos worker, que son muy importantes. Vamos primero con el kubeproxy, que es básicamente lo que mantiene las reglas de seguridad, de las reglas de redes en los nodos. Esto mantiene las reglas de enrutamiento, la parte de atracción, facilita también una comunicación, facilita una mejor comunicación entre los pods que están dentro de este nodo mediante un componente o bueno, un objeto que se llama servicio. Ya luego vamos a eso. Entonces luego vamos al kubelet. El kubelet se encarga de manejar los contenidos, los pods en el nodo o los contenedores. Esto básicamente se encarga de siempre mantener los nodos, perdón, los pods en buena salud, de mantener los pods siempre actualizados, en buen estado, los chequea, los monitorea, nos da información a nosotros de cómo está comportándose ese pod. Esa es su función. Aparte de que también crearlos, porque es el que básicamente él recibe peticiones de la API de dónde se va a crear ese pod, como ya anteriormente comenté. Entonces luego tenemos el runtime, que aquí podemos utilizar, bueno, Docker
como comenté, es un runtime. Un runtime básicamente lo que hace es ejecutar esos contenedores. Lo hace varias funciones. Una de ellas es ejecutarlo. Otra función es eliminar esos contenedores. Otra función es bueno, apagarlos, cualquier cosa que sea con eliminarlo, apagarlo, reiniciarlo y monitorearlo. Bueno, el runtime se encarga de esa parte. Entonces, fíjense que como en la arquitectura de Kubernetes todo funciona, no hay ningún componente, bueno, sin un uso en sí, todos los componentes que ven acá, todos los componentes que este clúster y la arquitectura de Kubernetes bueno, se forma con todos estos componentes, todos ellos funcionan en armonía. Entonces, por eso generalmente se refiere cuando un orquestador, bueno, a un ambiente distribuido. Todo esto es parte de un mismo ambiente. Todo esto está en cualquier clúster de Kubernetes, ya sea un proveedor cloud, un clúster proveído por algún proveedor de nube, ya sea Azure o Amazon Web Service, o uno local que tú crees en tu propia máquina utilizando Minikube. Entonces, vamos al siguiente tema, que es hablando de algunos componentes de Kubernetes, así medio, dígase, por arriba. Entonces tenemos el namespace. El namespace es algo, bueno, como aquí lo dice, que es algo para organizar y aislar los recursos dentro de nuestro clúster. El namespace es utilizado muchas veces para separar ambientes, entornos de desarrollo, entornos de producción, entornos de preproducción, entornos de calidad de software, de QA. El namespace se utiliza también para aislar grupos de desarrollo. Dígase que el grupo A está desarrollando una aplicación que es para manejo de bancos, el grupo B está manejando una aplicación para coches. Entonces, con namespace tú puedes como que aislar estos recursos de estos desarrollos, de estos ambientes, mediante también aplicarles reglas, dígase por RBAC, un manejo de roles, puedes aplicarle roles, mira, el rol tal va a estar en este namespace y el rol de ese namespace lo va a tener el grupo B que está desarrollando la aplicación de autos. Y el rol tal va a tener en ese namespace que está desarrollando la aplicación de administración de bancos. Entonces aquí tú puedes aislar los recursos y los equipos de desarrollo, los ambientes como quiera. Algo que hay que tener en claro es que los componentes, o sea, estos componentes acá, los pods, los servicios, los deployments, los config map, todos esos objetos de Kubernetes, mm, si están en diferentes namespaces, no se pueden comunicar. Solo si están en el mismo namespace, estos objetos o servicios de Kubernetes se pueden comunicar. O sea, yo no me puedo comunicar con una aplicación que está en el namespace A, yo estando en el namespace B. No es posible, ya que son espacios aislados, como ya se mencionó. Entonces vamos con el pod, que aquí ya lo he mencionado mucho, pero tampoco he explicado qué es. Y bueno, la explicación más famosa es que es la unidad más pequeña del clúster. Es la unidad más pequeña de un clúster. Pero realmente un pod es un set de contenedores. Se le dice un set porque en un pod tú puedes tener uno o más contenedores. No es recomendable tener más de 2 contenedores dentro de un pod, pero es posible. En caso de que tú quizás tenga, dígase, una aplicación que quieres, bueno, que haga una función en específico dentro del pod, bueno, puedes tener 2 contenedores, una para, dígase, el backend y otra, dígase, para un worker service que esté corriendo por detrás y haga simplemente una función pequeña. Pero no es recomendable hacerlo de esa forma, ya que es mejor dedicar los recursos que le ofrece el nodo al pod directamente a un solo contenedor y no a varios. Entonces, para esto, bueno, tenemos acá algo acá, alguna pequeña consola, vamos a crear, dígase, un contenedor y un pequeño namespace. Entonces, dígase que, bueno, con el kubectl, que esto se me había pasado a explicarlo, que es básicamente la forma o la interfaz de comando con la cual yo me puedo comunicar con el clúster y también puedo comunicar con el API.
Y bueno, ya como ya expliqué, la API, bueno, ya se encarga de interactuar con los demás componentes de la arquitectura. Entonces, en este caso, vamos, dígase, a crear un namespace. Esa parte también la veremos más tarde a detalle de parte de la mano de Cristian. Yo simplemente le voy a enseñar cómo, bueno, básicamente un pod, cómo se crea, las formas de crearlo. Bien, entonces primero vamos a crear un namespace. Esta es una de las formas de crear un namespace. También tenemos la forma de un manifiesto. El manifiesto ya pronto lo voy a enseñar, pero esta es una de las principales formas. Y vamos a simplemente, vamos a, a crear namespace y le especificamos el nombre de nuestro namespace acá. Y bueno, el nombre va a ser, bueno, QSplotter, que es nuestro meeting de hoy. Bueno, ahí me dice que un namespace se ha creado. Entonces, si yo vengo y traigo todos los namespaces que tengo, bueno, aquí me dice que QSplotter se ha creado y hace 9 segundos. Bien, pero claro, yo quiero crear mi pod, mi aplicación dentro de ese namespace, porque quiero aislarlo de los demás. Quiero que yo simplemente tenga acceso, ya que estoy desarrollando yo mismo mi aplicación. Hay dos formas, como que está la forma del manifiesto, que es un archivo YAML, donde lo voy a enseñar en un momento. Por ejemplo, está esta forma, la cual es un manifiesto, un pequeño manifiesto de un pod, en la cual tenemos varias cosas acá. Aquí tenemos el API version, la versión de la API que queremos utilizar para crear ese pod. Aquí tenemos el tipo de recurso o objeto de Kubernetes. En este caso le estamos indicando que es un pod. Y también tenemos el apartado de metadata y spec. En el apartado de metadata se declaran generalmente el nombre, los labels, annotation, que bueno, los labels son etiquetas a la cual identificar más rápido nuestras aplicaciones. El nombre, bueno, es el nombre, evidentemente. Y los annotation, dígase, son reglas que tú le puedes poner o APIs. En la parte de specs, donde nosotros especificamos el contenedor que va a tener, puede tener uno o más contenedores. También especificamos las partes de las configuraciones y especificamos la parte de redes y volúmenes. Pero bueno, al caso no voy a entrar mucho en detalle acá, pero simplemente para que vayan viendo este manifiesto. Esto se llama un manifiesto, que está en el lenguaje YAML, que es un lenguaje clave-valor. Como pueden ver, yo inserto la clave y luego el valor. A eso se refiere con lenguaje clave-valor. Entonces, continuamos con acá. Y es que si queremos crear, vamos a crear el pod, entonces simplemente acá hacemos un run, vamos a poner QExplorer pod y luego vamos a utilizar una imagen de Nginx. Start, vamos a entrar acá never y aquí está la parte importante donde yo le especifico en qué pod voy a crear en qué namespace voy a crear mi pod. Entonces le damos acá, mira, el pod se ha creado. Ya. Entonces, si queremos ver nuestro pod en ejecución, pues vamos a directamente al namespace. Vamos acá, diremos un get pod de este namespace que te acabo de crear. Ah, se me fue una E. Bien. Entonces aquí está nuestro pod en running. Aquí nos da varias informaciones donde dice la cantidad de réplicas que tiene, el nombre de nuestro pod. El namespace no lo muestra. Aquí, si es así, si le ponemos un white, el estatus de nuestro pod, la vez que se ha reiniciado, Kubernetes te lo notifica, mira, este pod se ha reiniciado X cantidad de veces, por favor, bueno, ten pendiente que algo está pasando. Entonces, también te muestra el tiempo. Esto no se cambia en tiempo real, pero te dice más o menos, bueno, el tiempo en el exactitud cuando tú consultas a eso. Entonces, continuamos con los componentes. Vamos con el componente servicio, que es la parte del kubeproxy, como comenté anteriormente. Aparte del servicio, es básicamente un componente central en la parte de gestionar la red y el tráfico del clúster, ya que mediante este servicio, esto de nosotros asignamos una IP. Los pods también tienen una IP, pero estos son muy volátiles y una forma de, digamos, de despegar a Kubernetes es básicamente cada vez que tú creas un pod, él lo que hace es eliminar el anterior y crear uno nuevo.
Cuando tú creas un pod siempre en el mismo, cuando tú creas un container en el mismo pod. Lo que hace es eliminar el anterior y crear uno nuevo. Este proceso de eliminar el anterior y crear siempre uno nuevo se hace cuando tú cambias por ejemplo, la versión, tú cambias alguna configuración, tú haces algo nuevo donde el pod se tiene que reiniciar. Este es el proceso que él hace para reiniciarse. Él se elimina y se vuelve a crear. Entonces, como ellos se eliminan y se vuelven a crear, cada vez que ellos hacen ese proceso, su dirección de IP, pues, cambia. Entonces, son muy volátiles. Los POP se pueden morir muy fácil. Entonces, aquí tenemos, aparte de también la disponibilidad, donde aunque se mueran fácil, el Kubernetes siempre lo mantiene arriba, y la parte del servicio, que es un componente servicio, un objeto servicio, donde nosotros le asignamos una IP a este servicio. La más famosa, o bueno, la que más se utiliza, es la cluster IP. Es una IP del clúster, ya que el clúster tiene su propia red local. Este tipo de IP es una red, es un IP local del clúster, y solamente los componentes del clúster pueden acceder a este servicio. Es dígase, una IP privada, la cual que esto es una parte fundamental de la seguridad del Kubernetes, en la cual él siempre te mantiene los componentes privados. Entonces, con este servicio, él tiene un DNS también por dentro del clúster, donde es mucho más fácil acceder al tráfico, a los servicios de los demás pods, y la cual se utiliza mucho en aplicaciones o en desarrollos de microservicios, aplicaciones de microservicios, donde si no quieres que tu microservicio esté en público, pero aún así tenga una conexión entre ellos, pues utilizamos Kubernetes y utilizamos esa parte de los servicios donde nosotros, mediante un servicio, pues, bueno, le decimos, mira, este es servicio, esta aplicación, y tú te vas a poder conectar a la aplicación mediante ese servicio. Y ese servicio siempre va a estar apuntando a ese pod o a ese contenedor, y su IP nunca cambia, ni tampoco su DNS. Bien, entonces, bueno, una representación más fácil del servicio es esta, donde aquí donde yo estaba viendo, es donde tú, bueno, es más parecido al anterior, donde te le pone la API versión, cambiamos el kind, donde ponemos ya un servicio, es un tipo de servicio, el objeto es un tipo de servicio, ponemos el metadata, donde especificamos el namespace, el nombre, los labels, donde le pusimos algunos labels, identificadores para poderlo encontrar mucho más fácil, y luego los specs, donde uno pone un selector. El selector es uno que básicamente uno pondrá el nombre del pod a la cual el servicio va a estar apuntando, y el tipo de IP va a ser cluster IP. Como comenté, es un IP local del clúster. Entonces luego tiene el protocolo, el TCP, y luego los puertos del container. Que también se setean en el mismo pod. El puerto del container siempre tiene que ser el de la aplicación. No puedes poner uno erróneo, porque no es que su Kubernetes te lo va a superponer y te va a hacer funcionar la aplicación en en ese puerto. No, 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 no. Tienes que poner el puerto en la que la aplicación esté escuchando para que funcionen correctamente tus enrutamientos. Bien. Entonces ahora vamos con los deployments, que es una herramienta ya un poco más poderosa, la cual permite gestionar las aplicaciones en Kubernetes, pero de una manera un poquito más avanzada, la cual un deployment te crea un pod, pero también por ser el servicio tipo deployment, también te crea un replicar set, la cual te setea réplicas del clúster, del pod. Estas réplicas siempre estarán activas. Tú, mediante estas réplicas, le puedes decir, mira, yo quiero que haya siempre X cantidad de réplicas activas, y quiero que también haya siempre, bueno, 5 réplicas, vamos a suponer, y siempre va a haber 5 réplicas activas. El clúster siempre va a velar porque esas 5 réplicas siempre estén activas. Si las 5 réplicas se mueren, las 5 réplicas el clúster va a crear nuevamente. Entonces,
En base también a este replicar set y en base a la demanda, tú puedes configurar que estas réplicas aumenten o aumenten o disminuyan eh, conforme el tráfico que va teniendo la aplicación. Tú le seteas, bueno, mira, tengo algunas métricas acá. Si la aplicación llega a un 50% de su memoria RAM y CPU, bueno, créate X cantidad de réplicas. Y si, bueno, está por debajo de eso, pues no te crees ninguna. O sea, mantiénete siempre en 2 réplicas. Si está por encima, pues, bueno, créate 10 réplicas de la aplicación para que el tráfico vaya, bueno, fluyendo de manera mejor. La forma en la que funciona este load balancer de réplicas es de round robin. Básicamente, las peticiones van de una en una, a una réplica en una, van de una en una, lo cual esto facilita mucho la carga de trabajo de la aplicación. Entonces, vamos por último, para que son muchos componentes y no podemos explicar todos en un solo día. Entonces, vamos con los config maps, que es como su nombre lo dice, son como mapeos de configuraciones donde tú básicamente le puedes facilitar, dígase, las variables de entorno o configuraciones extensas que tú quieres que tu aplicación de Kubernetes tenga, bueno, tú se las aceptas en ese config map. Un ejemplo de un config map, vamos a ver que es este, donde nosotros, bueno, tiene este kind, que es config map, API version, metadata, donde nosotros básicamente en la parte de data le ponemos nuestra variable. Por ejemplo, aquí yo pongo un environment development, que esto es de prueba. Entonces, acá es donde seteamos nuestra variable y simplemente con nosotros dentro del, dígase, de un deployment, vamos a utilizar nuestra variable, pues ponemos lo consumimos. Dígase que vamos a poner un, dígase que hacemos un from aquí, y luego le decimos, bueno, tu configuración viene de un config map ref. Y luego aquí le decimos el nombre del config map, que bueno, es QSplorer. Y más o menos así, él directamente, si está en el mismo namespace, si ese config map está en el mismo namespace que esa aplicación, pues él lo va a encontrar y va a jalar las configuraciones de ese config map. Entonces, bueno, continuamos con entonces aquí vemos de una forma un poquito clasificada todos los componentes y objetos que tiene Kubernetes, la cual tiene objetos de RBAC, como ya comenté, role bending, cluster role, cluster run bending. Tiene componentes de volúmenes, donde podemos almacenar ya grandes cantidades de datos y gigabytes. Tenemos persistent volumens, storage class, persistent volume claim. Tenemos también jobs o cron jobs, que estos ya son pods que ejecutan un trabajo en específico. Dígase que de repente tú quieres, bueno, hacer un backup de una base de datos diario, pues tú configuras un cron job, que le pones, bueno, le pones que se va a ejecutar todos los días a, dígase, 3 de la mañana, y que este va a ser un backup de nuestra base de datos de desarrollo o producción o whatever, o de hacer un snapshot de nuestra máquina virtual, lo que ustedes quieran. Entonces, aquí también tenemos la parte de los config map y los secrets, que al final los secrets es, entre comillas, lo mismo con config map, pero estos manejan sus variables y son sus configuraciones de forma secreta. Entonces, también tenemos las partes de la red, que es la parte de los servicios y los ingres. La parte de ingres ya sirve ya de tu poder enrutar tus aplicaciones, exponer tus aplicaciones fuera, ya que, como mencioné, todas las aplicaciones de cluster todas las aplicaciones Kubernetes la maneja de forma local. Entonces, una forma de tu poder exponer esas aplicaciones es utilizando un ingres con un dominio. Cuando tú dices, mira, a este ingres de este servicio, tú vas a exponer este servicio, que este servicio está apuntando a esta aplicación, y este es el dominio donde se va a exponer. Bueno, y así funciona el ingres. Entonces tenemos aquí algunos de los componentes de los pods aplicados. La parte de los pods para el manejo de las aplicaciones, la parte de los pods, el replical set, el loss deployment, el stateful set. Luego tenemos los daemon sets y el horizontal pod autoscaler, aunque ahí falta el BPA,
el Vertical Pod Autoscaler. También tenemos algunas de las políticas, que tenemos el Limit Range, el Resource Quota y el Network Policy. Que eso básicamente son políticas donde le ponemos a nuestras aplicaciones, a nuestros servicios. Entonces, en la parte de acá, con la disponibilidad y el escalado automático, tenemos varios puntos. Tenemos 3 puntos en total. Tenemos la parte de monitoreo, donde Kubernetes mismo te provee herramientas, bueno, te provee una opción de monitoreo y donde hay unas extensas herramientas de esta, la cual también tenemos la herramienta por ejemplo, las herramientas de Grafana y Prometheus, que son muy fácil de configurar. O sea, los proveedores de nube ya tienen opciones donde tú puedes configurar tu propia herramienta de monitoreo, y así quieres utilizar un Insight Container o si quieres utilizar Grafana o Prometheus. También tenemos la parte del escalador horizontal, que ya lo he hablado de él, que se refiere al HPA, donde, bueno, tú puedes básicamente agregar réplicas, bajar réplicas dependiendo de la demanda que tenga tu aplicación. Esto es de manera automática y siempre en base a métricas. Esto no funciona de la nada. Esto tú pones unas métricas y a nuestro HPA le dices, mira, si estas métricas llegan a un 50%, a un 70%, pues bueno, multiplícate a X cantidad de réplicas. Y básicamente esas réplicas se van a repartir el trabajo entre ellas. Entonces también tenemos la disponibilidad. Los servicios del clúster siempre están disponibles. No importa lo que pase, el clúster siempre tratará de tener sus recursos disponibles y en buen funcionamiento, sin tú tener que estar pendiente todo el tiempo a ello. Entonces tenemos algunos apartados de seguridad, que es, como ya comenté, el aislamiento de los contenedores, donde Kubernetes aísla los contenedores entre sí, lo que evita que una aplicación afecte a otra. Y bueno, esto lo expliqué con la parte de los servicios, donde los servicios son servicios locales, y la parte también de los namespace, donde cada namespace es separado entre sí, o sea, no puede comunicarse una aplicación entre namespace. Entonces, esta parte de acá, del aislamiento, y la parte de los servicios, donde los servicios o los contenedores que tú creas están aislados del exterior, nadie del exterior puede comunicarse entre ellos, a menos que tú lo quieras. Así tú puedes hacer un port forward para comunicarse, dígase, a una PC local, o utilizar un IP load balancer que te lo proveen los proveedores de nube, que ellos te facilitan un IP load balancer que usa una IP externa para tu aplicación, pero no es lo recomendable. Recomendable siempre es utilizar un ingress, donde, bueno, tú ahí le asignas un dominio y tú, bueno, le facilitas algunas reglas, le pones reglas de calls, reglas del body site que permite la aplicación, whatever. Entonces también tenemos parte del control de acceso, que como te proporciona un sistema bien avanzado, como comenté, del control de acceso, de RBAC, de manejo de errores en tu aplicación. Como ya vimos, los objetos tiene 4 manejos de errores, que es el role binding, role cluster binding, y etcétera. Entonces también tenemos actualizaciones seguras, aunque quizás pueda pasar algo en alguna actualización de una versión de Kubernetes. No siempre es así, a menos que tus aplicaciones sean incompatibles con XY versión que lanzaron de Kubernetes. Bueno, tus aplicaciones siempre van a ser seguras. Siempre el clúster se va a tratar de que tus actualizaciones sean seguras. Y como comenté también anteriormente, si en algún caso llega a pasar algo, pues bueno, simplemente un disaster recovery, vuelves hacia atrás y esperas. Entonces también tenemos escáner de vulnerabilidades, que yo sé, donde tú integras herramientas de escáner de vulnerabilidades para mantener la seguridad del clúster. Esas son ya herramientas un poquito más externas. Entonces, ah, tenemos también parte de la portabilidad y flexibilidad, donde, bueno, eh, básicamente una de las soluciones portables que puedes ejecutarse en diferentes plataformas. No importa en qué plataforma tú puedes ejecutar Kubernetes. Y al final siempre es lo mismo. O sea, Kubernetes es lo mismo tanto en Azure, AWS, Google Cloud, porque, bueno, básicamente todos se alimentan de la misma API. Todos mantienen siempre la misma arquitectura. Entonces también tenemos parte de la flexibilidad.
porque tú puedes integrar Kubernetes con muchas herramientas. Tú puedes integrar Kubernetes con un Redis Caché, tú puedes integrar Kubernetes con un RabbitMQ, poner tu propio RabbitMQ, tu Redis Caché, tu Grafana, tu Prometheus, tu base de datos de SQL, tu base de datos de Mongo, de Cosmos en tu clúster de Kubernetes de manera privada, de manera local, donde, bueno, tú tienes mucha flexibilidad por esa parte y si no quieres utilizar, bueno, XY herramienta, quieres tener tu propia privacidad, quieres que sea más segura, bueno, tú la montas en tu clúster de Kubernetes y ahí la manejas de forma totalmente segura y que solo tú puedas acceder a ella, ya sea poniendo es un VPN a la red del clúster donde solamente las personas que estén dentro de ese VPN puedan acceder a ese clúster o a ese servicio que esté expuesto, pero solo para personas que estén en la VPN. Entonces, también tenemos parte de versatilidad, que bueno, tú puedes manejar la cantidad de trabajo que, bueno, una gran cantidad de trabajo que básicamente el clúster de tu site te permita. Evidentemente no vamos a poner un clúster pequeño y manejar una gran cantidad de trabajo, pero entienden el punto. Entonces, bueno, de mi parte esto ha sido todo. Si tienen preguntas en el chat, pueden hacerla. Yo estaré respondiéndola y le daré la oportunidad a mi compañero Cristian. Saludos, ¿se escucha? Ok, saludos, mi nombre es Cristian, básicamente, y yo me voy a encargar de lo que es la parte más técnica de esta presentación. Eh, para empezar, estaremos trabajando con lo que es un servicio de Azure, que es el Azure Kubernetes Service. Esto básicamente es lo que es un clúster, que es lo que anteriormente estaba explicando mi compañero. En el clúster es donde van a residir lo que son las diferentes aplicaciones o los diferentes componentes que se creen y se vayan a ejecutar dentro de este. Eh, bien, para empezar aquí podemos ver lo que son un sinnúmero de componentes básicos, se puede decir así, pero que son imprescindibles a la hora de poder desplegar lo que es una aplicación en Kubernetes. Eh, entonces, para empezar, comencemos con lo que es el pod. Ya mi compañero explicó mucho y abarcó mucho sobre lo que es un pod, pero para refrescar, esto es lo que es un contenedor. Se puede resumir de esta manera. Al final se encarga de lo que es alojar la aplicación o la imagen de la aplicación para que ésta se ejecute. Un pod se puede decir que es la parte más pequeña de Kubernetes, pero al final realmente se puede considerar la más importante porque sin eso no puede ejecutarse una aplicación. Bien, Kubernetes trabaja de dos maneras, o puede trabajar de dos maneras, que son mediante línea de comando, línea de comando y mediante archivos de configuración. Esta última se puede decir que es la más importante o la práctica más usada, porque al final es lo que te permite tener esa flexibilidad a nivel de configurar tu aplicación. Ya que, claro, por línea de comando yo puedo crear un contenedor simple, pero con este archivo yo puedo configurar los puertos y es mucho más legible. Bien, como se puede ver en este archivo, yo básicamente aquí le estoy diciendo que voy a crear un objeto de tipo pod, que es un contenedor, como dije. Va a tener el nombre de Nginx y va a utilizar una imagen de Nginx. Esta imagen es pública, es de acceso público, simplemente la estoy utilizando como ejemplo. En resumen, Nginx es una herramienta que te permite hacer diversas cosas, pero generalmente se utiliza para temas de hosteo de aplicaciones y balanceo de carga a nivel de red. Eh, bien, entonces si yo, por ejemplo, y mediante
del CLI de Kubernetes como tal, que anteriormente mi compañero mostró un ejemplo de esto, es kubectl apply. Acá yo me dirijo a la ruta donde está mi archivo de configuración, básicamente, que está dentro de los componentes Kubernetes, pods y el ejemplo, exactamente. Entonces, en el momento en el que, ok, se me faltó aquí la apply, exacto. En el momento en el que este componente se crea, podemos ir a visualizarlo acá dentro de nuestro servicio de la nube de Azure, específicamente en el apartado de workloads o carga de trabajos. Como podemos ver aquí tenemos diversas secciones, lo que son los deployments, los pods, replica sets, etc. Entonces, si vamos a lo que es el apartado de pods específicamente, en el namespace default, porque no se le especificó un namespace como tal, aquí podemos ver que él crea como tal el contenedor. Ahí ya el pod está ejecutándose, está corriendo, como pueden ver acá, está ready. Pero claro, aunque esté ready o esté ejecutándose, ¿cómo yo puedo saber que realmente está funcionando? Porque simplemente lo estoy viendo que está en el clúster, pero al final una aplicación se debería de exponer. Por eso es que Kubernetes también tiene este componente que se llama service o el servicio, que básicamente lo que se está definiendo aquí es que se va a crear un componente tipo servicio con el nombre de Nginx Load Balancer y, y estará apuntando a lo que es la aplicación que se creó anteriormente. Como pueden ver, por ejemplo, aquí en el selector dice Nginx y en el archivo de configuración de acá del pod también dice Nginx, el label. Bien. El tipo de servicio que va a hacer esto es un balanceador de carga, básicamente porque lo que queremos exponer esta aplicación básicamente al público, a la web, como se puede decir. Entonces, básicamente es el mismo procedimiento para aplicar, para, para aplicar el archivo de configuración. Simplemente voy al apartado de service y ejecuto el servicio. Entonces, si voy nuevamente acá, en mi clúster, en el apartado de Service and Ingress, aquí yo puedo ver que ya él ha creado como tal el servicio. Y también se le ha asignado una IP externa. Si yo accedo a este IP, aquí él va a tomar unos cuantos segundos porque él está asociando lo que es el servicio con el contenedor que yo creé y también está configurando la IP para que se pueda exponer. Después de unos segundos que él termine de configurar, se va a mostrar lo que es la aplicación de ejemplo de Nginx. Hay que darle unos segunditos más. Bien. Como podemos ver, ahí él visualiza el Welcome to Nginx. Como le digo, es simplemente es una imagen de ejemplo que se puede utilizar eh, en cualquier tiempo, es pública. Y como pueden ver ahí, yo estoy exponiendo mi aplicación. Ya con esto, simplemente yo teniendo mi IP, yo puedo asignarle lo que es una URL, puedo asignarle un dominio para que sea como quien dice una aplicación funcional o idílica cuando se lance en el momento de producción. Bien, continuando con los componentes, eh, tenemos lo que son los secrets y los config maps. Estos dos componentes básicamente se encargan de realizar la configuración o se utilizan para configurar como tal tu aplicación. Los secrets específicamente son utilizados para manejar data sensible, dígase por lo que se puede ver ahí, eh, lo que son credenciales, los que son key, certificados, por poner ejemplos.
básicamente este objeto se utiliza para eso, para manejar data sensible. Y en cambio, los config maps es un archivo de configuración que básicamente ahí tú le puedes pasar cosas que no son tan importantes, por así decirlo, entre comillas. Dígase alguna variable, algún archivo de propiedad, etcétera. Por ejemplo, si lo aplicamos, de igual forma, acá en secrets, también vamos a aplicar el config map. Se están creando. Volvemos nuevamente a lo que es nuestro clúster y en el apartado de configuración como tal, aquí tenemos las dos secciones, tanto config map como secret. Como pueden ver aquí, yo acabo de crear esto, mira, hace 10 segundos, que es del config map. Y si lo visualizamos ahí, él me muestra lo que son los valores que yo creé. Por ejemplo, clave 1, clave 2 y también este archivo de propiedades. Si volvemos, por ejemplo, aquí en los secrets, también podemos ver este, que se creó recientemente, que contiene tanto el password como el username que tenía. Bien, siguiendo con esto, tenemos también los volúmenes. Este componente es muy importante porque al final es lo que se puede decir que es el almacenamiento. Es el almacenamiento. Dígase que tienes una aplicación que maneja data, por detrás caché, una base de datos, por poner un ejemplo, y necesitas que esa información, claro, se mantenga, porque al final un contenedor puede caerse. Hay múltiples formas de que un contenedor no se caiga, claro está, pero siempre hay que tener ese cuidado o esa persistencia de data, básicamente, porque al final estás trabajando con datos importantes. Básicamente, el volumen es eso. Vamos a aplicarlo para ver cómo se muestra. Y acá él acaba de decir que lo acaba de crear. Y si volvemos al clúster acá, específicamente en el apartado de storage, como tal, podemos ver que ahí él lo creó. Él está en el estatus dependiente porque, claro, yo acabo de crear lo que es un disco, para poner ese ejemplo. Acabo de crear un disco, pero no se lo estoy asignando a nadie o a nada. Entonces, él está pendiente porque él está esperando a que alguna aplicación, algún contenedor se asocie con él. Bien. Entonces, ok, por último tenemos como tal el deployment. Mi compañero anteriormente había explicado que el deployment es un archivo, eh, dígase, poderoso, o es uno de los más poderosos, por así decirlo, que te permite una configuración más amplia y te permite tu poder crear varios objetos dentro del mismo archivo, de diferente categoría, por así decirlo. También te permite tu poder actualizar tu aplicación nuevamente sin tiempo de inactividad, ya que, claro, si una aplicación se está ejecutando en un ambiente de producción, si es necesario por X y motivo de que se le realice un cambio, claro, eso no puede caerse porque sí, al final lo está consumiendo, está siendo consumido por los usuarios. Entonces, esto te permite también tu poder actualizar esa aplicación sin tiempo de inactividad. Bien, aquí yo simplemente estoy definiendo de que va a ser un tipo de deployment, eh, va a tener el mismo nombre, el de Nginx. Eh, en el spec o especificaciones es donde yo configuro tanto los contenedores que va a tener y como otros tipos de configuraciones. Por poner un ejemplo, acá tenemos el réplicas. Eso es replica set. Básicamente ahí yo le estoy diciendo la cantidad de objetos que yo quiero que él me cree de, de este deployment, ya que en el caso de que un deployment se caiga por X y razón, siempre el otro esté disponible para que la aplicación nunca se tumbe.
Bien, aquí yo estoy utilizando la misma imagen que, como dije anteriormente, la de Nginx. Eh, Aquí le estoy definiendo los recursos que va a utilizar. Esto se puede también definir como que es un escalado vertical. Aquí yo puedo limitar y aumentar la cantidad de CPU y memoria que yo quiero que consuma mi aplicación. Eso va a depender de qué tan potente, como quien dice, es la aplicación, si es muy pesada o maneja mucha data. Eso puede ir reajustándose. Bien, anteriormente yo les dije que cuando se crea un volumen, él está pendiente a lo que es que se le atache o se le asigne a algún contenedor. En este apartado, yo acá le estoy especificando de que quiero montar ese volumen, el que creé anteriormente. Y por último, acá le estoy asignando lo que es un servicio también para que se exponga a lo que es la red. Entonces vamos a terminar de aplicar lo que es el objeto. Ok. Ahí él acaba de crear lo que es el deployment y también el servicio. Ok, si yo voy si yo voy al apartado de lo que es los worklogs o la carga de trabajo, aquí podemos ver que ya el deployment está creado. Él aún no está ready porque está básicamente montando lo que es el volumen. Si yo entro de este deployment, eh, exacto, voy a tener básicamente dos pods que están corriendo. Este está pendiente, probablemente por el tema del volumen. Exacto, como podemos ver acá, ya el volumen él lo tiene montado en uno de los pods o en los pods en general, porque al final un deployment puede crear diferentes pods, 3, 4, pero siempre pertenecen al mismo deployment. Es decir, que, que ellos se van balanceando la carga básicamente de la aplicación. Ok. Eso sería todo a nivel de los componentes como tal. Como digo, son componentes básicos, no están todo, pero con esto perfectamente puedes lo que es ejecutar una aplicación, incluso a nivel productivo como tal. Eh, Tengo acá otro ejemplo, un poquito, este ejemplo se podría decir que es más asociado a lo que es el mundo real, por así decirlo, ya que estoy trabajando con una aplicación. Es una aplicación sencilla, generada, simplemente un ejemplo. Acá, como pueden ver, aquí yo tengo lo que es un Dockerfile. Eh, el Dockerfile es lo que se encarga de básicamente generar esa imagen, que es la imagen que vamos a utilizar posteriormente para poder construir lo que es el contenedor. Claro, bueno, aquí básicamente yo le estoy diciendo que la imagen en la que va a estar basada ese contenedor es .NET 8. Aquí él va a estar creando lo que es la aplicación. El expose es para el puerto en el que va a correr ese contenedor. Dígase que si tú no le asignas un puerto como tal, él no va a saber encontrarse. Y es probablemente que te falle. Acá en este apartado, como pueden ver, dice build, básicamente eh, acá se encarga de buildear como tal la aplicación completa para luego posteriormente lo que es hacer publicarla o generar la imagen como tal. Para mostrar, acá yo tengo la imagen como tal generada. Si yo procedo a ejecutarla, me limpiaré exacto. Si yo procedo a ejecutarla como tal, aquí básicamente yo le estoy diciendo, vas a ejecutarme esta imagen
va a estar apuntando al puerto 4250, pero siempre está expuesto al puerto que la imagen contiene acá. Por ejemplo, él expone en el 8080. Si yo acá se lo cambio, es probablemente que la aplicación me termine fallando. Entonces, al yo ejecutar esto, si voy acá al Docker y entro a esta ruta, aquí básicamente la aplicación está corriendo. No se ve nada porque al final es una API, como dije, es una aplicación de ejemplo, pero acá se puede ver más visual lo que realmente hace. Esto es básicamente una API sencilla, como dije, es generada, pero es un escenario que se puede tomar en cuenta de que al final es funcional. Tienes esta aplicación con otra que sería el frontend y básicamente el frontend consume de esta y así funciona lo que es una aplicación incluso en producción. Eh, bien, acá yo tengo también lo que es el, el deployment o el archivo de configuración para poder desplegar esta aplicación. Ah, como pueden ver, ya aquí la imagen cambia, ¿no? Todo es igual, todo es exactamente idéntico, simplemente que ya la imagen es una imagen propia, que fue la que yo generé. No es una imagen pública tampoco. Esta imagen yo la estoy alojando también en un servicio de Azure, que básicamente, a ver si lo tengo por acá. Acá. Exactamente, este recurso básicamente se llama Container Registry, que es donde se pueden almacenar imágenes, porque al final, claro, tu aplicación es privada, en el sentido de que tú no quieres que nadie realmente acceda como tal. Entonces, Cristian, ajá, Cristian, dígame. disculpa. Aquí hay una pregunta y es, en caso de tener dos contenedores, uno para el front y otro para el back. Ok, se puede, claro está, como anteriormente mi compañero dijo, pero no es lo ideal. Siempre se busca ese aislamiento, por así decirlo, de las aplicaciones. Déjame ponerte el ejemplo. Acá específicamente yo solo estoy manejando un contenedor, ¿verdad? O sea, dígase que estoy ejecutando una sola aplicación. Yo podría tener esta aplicación dentro de ese mismo contenedor, pero claro, si por alguna razón ocurre un pequeño fallo dentro de ese contenedor, dígase que mi aplicación se cae completa, las dos, no solo una. Entonces, siempre se trata de evitar ese tipo de errores. Eh, Podría entrar en lo que es una mala práctica, generalmente eso no se utiliza. Hay casos que sí realmente son necesarios. Por ponerte un ejemplo, dígase que una aplicación utiliza un servicio en segundo plano, ¿verdad? Y es necesario que ese servicio en segundo plano se mantenga corriente junto con la aplicación. En ese caso sí es necesario, porque ya ahí no, ya ahí da igual realmente si la aplicación se cae o no, porque al final se complementan, son una sola. Una depende de la otra obligatoriamente. Pero si estás trabajando una API, un frontend o varias API, varios frontend, generalmente es mejor aislarlos. Y también que al final, como dije aquí, siempre le asignas recursos. Eso quiere decir que mientras más cantidad de contenedores o más cantidades de aplicaciones estén en un contenedor, es necesario que se le asignen más recursos. No sé si ahí me di a entender. Sí, nos comentan Bien, que sí. ok. Gracias por la pregunta. Bien, continuando con el ejemplo acá, como le digo, esta imagen es privada, es algo que se subió anteriormente, que contiene la aplicación que mostré anteriormente, el API. Entonces, si yo la ejecuto, ya tengo que salir una ruta más exacta. Ok, como pueden ver aquí, él me acaba de decir que él acaba de crear tanto el deployment como el servicio de esa aplicación.
Si yo voy al clúster con el que estamos trabajando y voy específicamente al apartado de workloads, ok, acá él básicamente está creando los deployments. Aquí él está pendiente. Eh, Déjame dar una chequeada. Exacto, él está pendiente a que el servicio básicamente también se esté creando como tal. Exacto, aquí él acaba de crear el servicio de la aplicación Cube Explorer. Vamos a revisar si nuevamente él creó ya los pods. Este waiting. Es probable que sea por tema de la imagen como tal. Al final al ser una imagen privada como tal. Segundito. Vamos a darle un tiempo ahí a ver si él termina de entrar. Mientras tanto, vamos a revisar qué podría ser lo que esté pasando. Básicamente, básicamente le está diciendo que está pendiente. Podemos revisarlo simplemente con los comandos como es el describe. Y yo puedo ver lo que es el status como tal dentro del pod de lo que está ocurriendo. Que básicamente le está diciendo que hay una eh, insuficiente CPU, él no tiene memoria básicamente para poder trabajar. Esto es porque estoy trabajando básicamente con un clúster de prueba. Simplemente lo que vamos a realizar es eliminar los componentes que anteriormente creamos para que él pueda terminar de crear lo que es la aplicación, de ejemplo. Entonces simplemente para eliminar un componente mediante el CLI también es muy sencillo. Simplemente cambia, en vez de ser apply, es delete y apuntas al archivo de configuración con el que creaste, exacto, con el que creaste este componente. Ahí él lo está borrando. Ya él borró el deployment y está encargándose de borrar el servicio. Luego también borraremos el pod que creamos anteriormente, ya que también se le asignó recursos para que para que se entienda mejor. Los recursos son estos. Cada vez que yo le asigno un recurso al contenedor, claro, eso es recurso que al final consume el clúster. eh, para mostrarle más específicamente. Si yo voy al apartado de Node Pools, acá en Settings del clúster, se puede ver que le está ejecutando un nodo o este node pool. Si yo entro dentro de este node pool, el pool de nodo, acá yo puedo visualizar los que son los nodos que están corriendo. Yo solo poseo un nodo y es la cantidad de memoria y disco y CPU que él me dice que va consumiendo. Esto va obviamente incrementando y que mientras más cantidades de componentes se vayan creando.
y mientras más recursos le vaya asignando. Porque al final el clúster en sí o el clúster en general no deja de ser una infraestructura montada, dígase, de máquinas virtuales e interconectadas mediante red. Entonces, como podemos ver, ya ahí él está disponible, él dice que está ready. Era por el mismo tema de insuficiente memoria y CPU. Si entramos al deployment, podemos ver que los dos pods están ejecutándose. Y si nuevamente acá refrescamos, ya ahí él está ejecutando la aplicación. Como pueden ver, está en el puerto 8080 y esa es la IP externa que tiene. Si yo entro de nuevo a la interfaz gráfica, como pueden ver, él accede. A esta aplicación puede acceder cualquiera que tenga esta IP. A ver si la puedo pasar por el chat. Me dicen si se puede, si pueden llegar a entrar. Y bien, básicamente eso sería realmente todo de mi parte. Muchas gracias por prestar atención. Si tienen alguna pregunta, cualquier duda, pueden dejarla en el chat. A ver si puedo usar el chat. Ok. ¿Pudieron entrar entonces? Sí. Ok. Ok. Como digo, muchas gracias realmente por estar presente. Y realmente eso sería todo de nuestra parte. Mu- Muchas gracias a todos los participantes. No sé si tengan alguna pregunta adicional. Pregunta Darvis, ¿qué tanto se están usando los contenedores en República Dominicana debido a la cantidad de aplicaciones legacy que hay? Eh, Saludos, Darvis. Realmente los contenedores ahora mismo es una de las tecnologías que más se está utilizando. No solo hablo del país, sino en general, ya que, como te digo, permite esa flexibilidad y portabilidad de la aplicación. O sea, imagínate que tú creas tu aplicación local y así mismo como tú la creaste, así mismo ya funciona en un contenedor, porque al final lo que estás creando es una imagen de lo que tú hiciste. Entonces, eso permite que básicamente no haya fallos a la hora de tú ejecutarlo. Entonces, como esa tecnología básicamente te permite realizar ese tipo ese tipo de agilidad, vamos a decirle, realmente es la que más se está utilizando actualmente. Porque en el caso de que sea un escenario normal, por ponerte un ejemplo, eh, lo normal sería que tú creas una aplicación, buildeas esa aplicación y la subes a un hosting, a un servidor, eh, dígase un app service en Azure o un bucket en AWS, un S2 también en AWS. Al final tú le estás subiendo a un servidor, pero tú tienes que encargarte de que esa aplicación realmente funcione en ese servidor, o sea, sea configurable. En el caso de Docker, es totalmente lo contrario. Como te digo, tú simplemente subes lo que tú hiciste local. Eso funciona perfectamente. Eh, También hay un sinnúmero de tecnologías ahora que facilitan el tema de trabajar en Kubernetes, porque mm, se puede decir que lo complicado como estar en Kubernetes o a la que generalmente las personas le tienen miedo es a lo que es o cómo está construido, la cantidad de cosas que abarca. Pero como te digo, hay tecnologías como Red Hat
eh, que permiten una facilidad increíble cuando tú quieres ejecutar y desplegar una aplicación en un contenedor. No sé si eso te ayudó ahí. Pero el resumen es que sí, sí se utiliza mucho en general, no solo en este país. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. Perfecto, entonces no nos resta más que agradecerles a todos ustedes el habernos acompañado en este evento. Eh, Les agradecemos que por favor no olviden llenar la encuesta de satisfacción que pues se las pusimos en el chat. Sería para nosotros pues de gran ayuda conocer cuál ha sido la percepción de cada uno de ustedes acerca de este evento. Y adicional, pues hay un apartado donde ustedes pueden marcar si están interesados en tener una reunión uno a uno con nuestros expertos en Kubernetes y pues con mucho gusto nosotros los estaríamos llamando para programar esta reunión y así solventar cualquier duda y si fuera el caso, pues apoyarlos en los proyectos que ustedes tuvieran en este momento en lista de espera y pues para nosotros sería un gusto. Igualmente, pues en este momento les he habilitado a ustedes las cámaras, creo que la mayoría tiene habilitadas las cámaras, para que por favor las podamos abrir y tomarnos un pequeño screenshot pues de esta actividad. Si gustan los que puedan y los que quieran, los invitamos a abrir sus cámaras para tomar esta pequeña foto. Igual no es obligatorio. Y bueno, entonces muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Estén por favor atentos a los nuevos eventos que estaríamos próximos en comunicar. Para nosotros es un gusto contar con su presencia, con su apoyo y con su interés de participar en nuestras actividades. Esperamos verlos en una próxima oportunidad y muchísimas gracias nuevamente por la participación. Gerson, ¿quieres decirnos algo? No, disculpa, fue sin querer. Ok, no hay problema. Bueno, feliz día para todos ustedes y recuerden las personas que estén interesadas nos pueden informar a través de estas encuestas que quieren tener esa reunión y con mucho gusto estaremos atentos a programarla y colaborarles en lo que sea necesario. Hasta pronto.